Señor, creo sí. Muy buenas tardes, muy buenas noches, mis amados y muy preciosos hermanos. Les doy una cordial bienvenida a todos los que nos siguen, a todos los que de una u otra manera siguen estas transmisiones. En el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, siéntase bienvenido en esta noche. Hoy es viernes, culto de enseñanza bíblica y doctrina. Y si el Señor nos los permite, estaremos entregando la segunda serie de este mensaje, Casamiento y Divorcio, predicado por el hermano William Marion Branham, mensajero profeta de la edad, el 21 de febrero de 1965. Por el momento quiero invitarte, amado hermano, que me acompañes en esta oración, que cierres tus ojitos después de haber escuchado el himno Solo Creed, que es lo que nosotros debemos de hacer, solo creed. Entonces vamos a orar, a colocar este servicio en las manos de nuestro Dios. Amantísimo Señor, Padre eterno y Dios todopoderoso, delante de su santa y bendita presencia, mi Señor, queremos llegar en esta hora, en este día, mi Señor, viernes de enseñanza bíblica y doctrina, traerle a tu pueblo un mensaje que creemos y sabemos es de vital importancia y que siempre que tú envías un fenómeno, un movimiento espiritual, sobrenatural a la tierra, siempre surge la pregunta que yace en lo más profundo de los corazones: ¿y qué de divorcio y casamiento? ¿Y qué de casamiento y divorcio? Porque es la causa del pecado original, es el origen del pecado original, mi Señor. Por lo tanto, te rogamos en esta noche que nos ayudes, que nos des entendimiento, que abras la comprensión y abras el entendimiento de tus hijos, así como usted en una ocasión, mi Señor, camino a Emaús, cuando sus discípulos le salieron y tú estabas en la forma de un forastero, ellos hablaban de las cosas que habían sucedido en Israel y tú le dijiste: ¿qué son estas cosas que hablan entre vosotros? Y ellos te dijeron: ¿eres tú el único forastero que no sabe de las cosas que han sucedido aquí en Israel, de Jesús, un varón aprobado entre el pueblo con señales y milagros? Y empezaron ellos a decirte, mi Señor, todas aquellas cosas que tú no solamente las sabías, que tú las habías vivido. Entonces tú le increpaste la dureza en sus corazones y le dijiste: oh duros de cerviz e incircuncisos de corazón, para comprender y entender todo lo que los profetas han dicho que era necesario que se cumpliese. Padre, dice tu santa y bendita palabra en Lucas 24, que tú les abriste el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Nosotros somos tus hijos, nosotros somos tu manada pequeña. Te rogamos que de la misma manera usted, por medio de su Espíritu Santo, quien está revelando la santa y bendita palabra, por medio de su ministerio, pueda bajar y revelarnos su bendita palabra, el lugar, el tiempo en el cual nos encontramos, porque queremos aparejarnos. Y la única manera que el pueblo puede aparejarse con usted es por medio de alinearse con la doctrina, con la palabra, con usted mismo, porque usted es la palabra profética más segura. Ayúdanos ahora, mi Señor, te lo suplicamos y te lo rogamos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado y bendito por todos los siglos, con acciones de gracias para tu honra y para tu gloria, mi Señor. Amén
Amén y amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Es el deseo de mi corazón, mi amado hermano. Quiero entrar muy rápidamente al mensaje. Esta es la segunda entrega, como te decía. Sabemos que no es un tema fácil, que es un tema profético, que es un tema doctrinal, que es un tema de mucha importancia, porque lo dijo el santo profeta de Dios bajo la inspiración divina, que siempre que Dios envía un avivamiento que vindica su palabra, entonces en el pueblo está el deseo de saber qué de casamiento y divorcio. ¿Y por qué está el deseo? Porque en lo más profundo de sus corazones, hermanos que quizás consideran que han cometido alguna falta o algún error, o que tienen algún tipo de problema o concepción respecto a este tema, hay algo que les redarguye en sus corazones. Entonces todos los hijos de Dios queremos estar bien. Y como yo te decía en la semana pasada, nosotros estamos preparándonos porque deseamos irnos con el Señor. Estas cosas sencillamente nos ponen nerviosos, nos tensionan, porque sabemos que cosas tremendas están pasando. Yo tenía la inquietud desde hace mucho tiempo de predicar este mensaje, pero no sé, no había algo que no me permitía, pero sí estaba el deseo. Y últimamente el Señor me ha permitido y me ha dado la resolución, me ha resuelto el poder hablaros, el poder hablar, predicar, tratar este tema de una manera quizás insuficiente, pero con la mejor de los deseos. Sé que todo causa efecto, todo produce unas consecuencias. Entonces el propósito es poder, mi amado hermano, dar a conocer al pueblo, sabiendo que Dios nos ha permitido el predicar su palabra y que el pueblo conozca también de este tema vital e importante, que lo conozca y que sepa cuál es su condición frente a la palabra, que conozca al Dios de la gracia, al Dios del amor, al Dios de la misericordia, y podamos ver por medio de este mensaje predicado el 21 de febrero de 1965 ese amor y esa misericordia de Dios para con sus hijos de todas las edades. Este es un tema vital, es un tema tremendo, mi amado hermano, y quiero, antes de entrar, leer algunos aspectos en esta pequeña parte del mensaje que voy a predicar o que voy a hablar. El mismo profeta dijo, no es una predicación evangelística ni nada de estas cosas, es una enseñanza, y de la misma manera lo vamos a llevar hoy como una enseñanza, donde vamos a tratar de colocar algunas escrituras y de ir construyendo poco a poco. La semana pasada, el viernes pasado, tratamos de generalizar un poco de manera ordenada, y hoy continuaremos por donde quedamos, pero también quiero referirme a algunos aspectos importantes de este mensaje que predicó el profeta el 21 de febrero de 1965, a unos cuantos meses, 10 o 9 meses para ser más exacto, de su partida. De la misma manera, él tenía la revelación divina, él tenía el así dice la escritura, el así dice la Biblia para este mensaje, y le faltaba el así dice el Señor, porque era muy tremendo. El predicar este mensaje con ese así dice la escritura iba a ocasionar muchísimas cosas tremendas en el pueblo, y había mucho pueblo esperando, había mucho pueblo que le preguntaba qué de casamiento y divorcio, qué de casamiento y divorcio, y le hacían preguntas y él decía esperen. Entonces junto a él todo el pueblo esperaba para que el Señor o él predicase ese mensaje bajo la inspiración divina. Quiero que leamos la escritura en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer en Mateo capítulo 19, verso 1 en adelante, que fue la escritura que el Señor utilizó. Y vamos a mirar hasta dónde podemos llegar en esta noche. Dice la palabra en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos
tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esta era la trampa, por cualquier causa, porque ellos sabían que no era por cualquier causa. Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Entonces, con este dicho, con esta respuesta, el Señor los está llevando, los está colocando nuevamente al principio de la creación. Y les dijo, los llevó allá, al principio antes del pecado. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Le está hablando cuando colocó la primera parejita y los casó, los unió el mismo Señor con esta misma palabra, que el hombre dejará a su padre y a su madre, el hombre, y se unirá a su mujer, y ya no serán dos, sino una sola carne. Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó o unió, no lo separe el hombre. Muchas personas llegan y dicen para refutar, dicen: no, pero no lo que unió un apóstol o un ministro medio borracho o un teólogo o un pastor denominacional o un cura romano. Entonces, tratando de invalidar el acto formal del matrimonio, porque según algunas personas y la interpretación de algunas personas, no los ha unido Dios, sino el mismo hombre. Y Dios une es por medio del cumplimiento de su palabra. Cuando dos personas, hombre y mujer, deciden de manera voluntaria unir sus vidas en el santo vínculo, como dice el apóstol Pablo, del matrimonio, lo hacen tomando su palabra. No es el cura, no es el ministro, no es el sacerdote. Ellos solamente dan una bendición. Lo que une es la decisión recíproca, es la decisión unánime que toman las dos, la pareja, de unir sus vidas. El ministro lo que les puede dar es una bendición, pero ellos lo hacen tomando la palabra del Señor. Entonces, tomando la palabra del Señor es que unen sus vidas. Entonces, quede resuelto para muchas personas que no, pero ellos sí se pueden divorciar o se pueden casar nuevamente, porque cuando ellos se casaron, los casó fue el cura de Roma o los casó un sacerdote y ellos no tienen la revelación, entonces ese matrimonio es inválido. Eso es incorrecto. Todo matrimonio es válido porque lo tomaron de acuerdo a lo que dice la Escritura. Obviamente, si están en condiciones para casarse. De eso es lo que vamos a empezar a hablar. Alabados al nombre del Señor Jesucristo. Entonces le dijeron ellos, en el verso 7 le dijeron: ¿por qué pues? Ellos entendieron que el Señor les dijo: no, Señor, no existe la causa para que el hombre se case, porque se divorcie, porque en el principio no se divorciaba. Dios no hizo al hombre para que se divorciara. Dios no unió al hombre para que después se divorciara. Entonces ellos entendieron, ellos comprendieron de lo que les estaba hablando. Así, porque estos son fariseos, son saduceos, son conocedores que querían tentar al Señor para ver, como que sondear para ver qué tanto conocía al Señor. Vamos a ver que el Señor le salió más tremendo todavía. Entonces ellos dijeron en el 7, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Si el Señor nos da los tiempos, si el Señor nos permite, vamos a mirar esa escritura a la que ellos se remitieron. Esa escritura que señalaron al Señor Jesucristo como para contrarrestar lo que él había dicho. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Eso fue después del principio. Mas al principio, dice el Señor Jesucristo, no fue así, ni será así, ni va a ser así en el final. Ahí nosotros estamos en el final. Entonces, si en el principio no fue así, que el hombre se divorciaba y se volvía a casar, el Señor Jesucristo dijo: el principio no fue así, tienen que volver al principio, y les dio la palabra para que volvieran al principio. Entonces, en el final tampoco va a ser así, donde el hombre se casa, se divorcia y se vuelve a casar, se casa, se divorcia y se casa y se divorcia. Entonces no puede ser así. Vamos a mirar para ver qué dice la palabra al respecto. Y yo os digo, dice el verso 9,
que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, ojo porque aquí esto es muy diciente, entonces el mandamiento de ahora es este, el verso 9. Ellos lo hacían, ok, bajo lo que habían interpretado de Moisés, bajo la teología mal interpretada, ok. Pero aquí dice el Señor en el verso 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, mandamiento vigente ahora, salvo por causa de fornicación, salvo por el mandamiento que Dios le dio a Moisés. Es que ellos lo habían interpretado incorrectamente, pero el Señor le permitió a Moisés solamente bajo la causal de fornicación. Ahora vamos a mirar la fornicación. ¿En qué sentido? La fornicación aplicada a qué forma. Porque la fornicación en Israel era un delito o era un pecado condenado con muerte. Si alguien era sorprendido en el acto de la fornicación, tenía que morir inmediatamente. La fornicación no podía prosperar, no prosperaba. Entonces, ¿salvo cuál fornicación aquí? ¿Por qué habla el Señor Jesucristo salvo por fornicación? Es decir, que si hay fornicación, él sí la puede repudiar, sí la puede dejar y se puede casar con otra. Ella no. De eso vamos a estar hablando. Entonces, dice el Señor, salvo por causa de fornicación, que fue el mandamiento de Moisés y la permisión que Dios le dio. Y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, que si no es por fornicación, sino por otra causa, y él se casa con otra, despide, se divorcia de su mujer por cualquier otra causa fuera de fornicación, y se casa con otra mujer, él adultera. Él vive en adulterio. Y ella, la muchacha, la que se casa con la repudiada, está en adulterio también. Y hay un enredo, porque si ella se casa con uno que también es divorciado, él también está en... Y si ella se casa con uno soltero, uno que nunca ha tenido pareja, entonces él está en fornicación, en pecado de fornicación, y ella en adulterio. Y si él se casa con una doncella que nunca ha sido tocada por un hombre, la doncella está en fornicación y él está en adulterio. Entonces es algo muy delicado, mi amor hermano. Y es la causa, es el origen del pecado. Vamos a orar. Amado Dios, Padre eterno, bendice tu palabra. Ayúdanos ahora a abordar este tema con toda la responsabilidad, de manera honesta, de manera verdadera, invocando tu santo y bendito nombre, mi Señor Jesucristo, dándote la honra y la gloria para que nos perdones, para que nos ayudes. Permítenos desarrollarlo de la mejor manera. Aparta todo temor, aparta toda tensión, y permite que el pueblo pueda escuchar tu santa y bendita palabra. En el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén y amén. En el verso 10 dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Eso lo explicamos la semana pasada, y creo que fue de gran bendición. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, quedamos la vez pasada por la definición de lo que es fornicación y adulterio. Pero solamente hablamos de la definición de fornicación y decíamos que nosotros no podemos darle los mismos valores de fornicación al adulterio, porque en dicho caso vamos a hacer que las personas, las parejas que cometan adulterio, puedan entonces divorciarse y puedan casarse. Pero el Señor Jesucristo nos dijo salvo adulterio, Él dijo salvo fornicación. Entonces tenemos que entender lo que es uno y lo que es el otro. Las semanas pasadas, si dentro de la generalización pudiste entender o no estás escuchando este mensaje, amigo, tú que me escuchas, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, si estás escuchando este mensaje por primera vez y no comprendes lo que es la fornicación, remítete, vete al mensaje anterior donde hablamos de lo que significa la fornicación para que puedas entender y comprender a qué se refiere la revelación de casamiento y divorcio. Antes de entrar en ese detalle, quiero presentarte algunos puntos relevantes con respecto a este mensaje predicado el 21 de febrero de 1965. Mira, he dicho varias veces la fecha porque es muy importante. Resulta que el Señor le permitió al hermano Branham
predicar este mensaje de divorcio y casamiento al final de su ministerio, no al inicio. Él tenía inquietudes, él tenía personas esperando, habían muchas preguntas sin contestar, había muchos problemas, muchos casos que él tenía que darle de alguna manera respuesta, porque habían personas que estaban casadas 2, 3, 4 veces, ministros, diáconos y personas buenas, personas que estaban aún sirviéndole al Señor. Y él tenía la revelación escritural. Él tenía el así dice el Señor, pero escritural con respecto a esto. Y él ahora estaba esperando junto al pueblo, esperando un así dice el Señor. Repito, el profeta ya tenía la revelación escritural. Y si él salía con esa revelación escritural a predicarlo, entonces él iba a hacer trizas muchas iglesias, incluso el tabernáculo, porque dentro del tabernáculo habían hermanos, preciosos hermanos, que por la teología mal enseñada estaban casados 2 y 3 veces, divorciados y casados, y ejerciendo un ministerio. Y eran hermanos preciosos, hermanos que amaban al Señor, y estaban así como esperando, ¿y ahora qué va a hacer de mí? Y el profeta sabía, y el pueblo sabía, que la escritura les decía claramente que estaban mal. Entonces la reacción sería dejar, separarse. Familias, parejas ahora con hijos, que tendrían ahora que separarse para poder cumplir la palabra e irse en el rapto, ser salvos, no ser condenados por adulterio. Estaban decididos aún si ese era lo que tenían que hacer. Habían muchos que lo iban a hacer, habían otros que lo iban a rechazar, pero estamos hablando del pueblo verdadero. Ellos estaban a la expectativa, pero principalmente para cumplir la palabra. El profeta estaba diciéndole, Señor, mira estos problemas que tengo. Mira cómo el pueblo tiene estos problemas. ¿Qué puedo hacer? No puedo salir y predicarles esto de esta manera porque se van a separar en obediencia a la palabra, en obediencia a lo que tú escribiste. Se van a separar, Señor. ¿Qué puedo hacer? Y él se mantenía esperando un así dice el Señor, para que el Señor le ayudara a resolver este problema. Entonces, uno de estos aspectos fundamentales, uno de estos aspectos del mensaje, es que el profeta tenía la revelación y él esperaba, como te decía hace un momento, junto al pueblo por un así dice el Señor, ya que por mucho él tenía el así dice la Biblia. Las consecuencias serían separaciones y en la mayoría de los casos quedarse solo. Separarse y quedarse solo. Entonces imagínense usted una pareja que estaban viviendo felices, que estaban sirviendo al Señor, ahora separarse, unos niños por acá, o sea, iba a ser un problema tremendo. Pues aún tenían sus parejas vivas y en la mayoría de los casos quedarse solos, porque sus antiguas parejas vivían con alguien más. Era todo un enredo tremendo, amado hermano. Lo segundo, él reconocía lo delicado que esto era, reconocía lo tremendo y delicado que este mensaje era. 4, nunca les dijo que tomaran alguna decisión, solo esperen, estamos esperando un así dice Señor, esperen. Si yo les digo las cosas, se van a separar, pero esperen. 5, hablando de su ministerio peculiar, vindicado por la columna de fuego. Hay algo glorioso aquí que me parece tremendo, que el profeta no predicó este mensaje en el tabernáculo Branham. Él predicó este mensaje en una campaña evangelística, y no es un mensaje evangelístico, es un mensaje de doctrina, una campaña de 4 días en un gimnasio en California, si no me equivoco. Lo predicó y estaba en línea, obviamente, con con el tabernáculo, casamiento y divorcio. Entonces era una cosa bien tremenda, mi amado hermano, porque muchas personas lo iban a escuchar, o sea, de manera pública, lo predicó de manera pública. Por eso él decía que guardaran su paz, que no se fueran, que escucharan todo el mensaje, que si algún ministro le escuchaba, que no lo criticara, que podía no aceptarlo, en fin, porque él sabía que este mensaje solamente sería para la novia, solamente lo va a recibir la novia. Por eso Jesús dijo, quien sea capaz de recibirlo. ¿Quién es el capaz de recibir la palabra? Pues la novia. Los que no son capaces no lo van a recibir. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús.
Hay algo bien bonito aquí en este mensaje de casamiento y divorcio, que cuando él está hablando, él dice, tampoco los ministros, los sacerdotes son culpables 100%, porque ellos lo enseñan de lo mejor que han sido enseñados por los ministerios, por los monasterios, por los seminarios. Entonces ellos han enseñado como se lo han enseñado a ellos, pero él dice, yo nunca estuve en un monasterio, yo nunca estuve en un seminario, yo nunca estudié teología ni nada de estas cosas. A mí me venía de una manera sobrenatural. Entonces él explica cómo el ángel del Señor, que él dice que era la columna de fuego, que era el mismo Señor Jesucristo que guió a Israel cuando salió de Egipto hacia la tierra prometida, la misma columna de fuego. Él dice, el mismo ángel que se le apareció al apóstol Pablo, dice, él es el Señor Jesucristo, dice que fue y era el que lo visitaba a él y el que le revelaba su palabra. Él dice que, hablando de ese ser sobrenatural que le entregó este mensaje y lo vindicó, él dice que una vez estaba predicando y hemos escuchado durante mucho tiempo la profecía de Daniel Henry, cuando Daniel Henry estaba también en un gimnasio, en un auditorio, en un desayuno, y el hermano Branham estaba predicando un mensaje tremendo, mi amor hermano. Y cuando él terminó de predicar, el hermano Daniel Henry fue allá con un deseo de abrazarlo porque había como un estímulo en él. Y él le dijo, hermano Branham, espero que no ser sacrílego. Él no conocía al hermano Branham. Le dijo, pero esto puede ser el capítulo 23 de Apocalipsis. Y dice el hermano Branham, todos saben que Apocalipsis todavía tiene 22 capítulos. Entonces, el hermano Daniel Henry, cuando lo abrazó, entonces empezó a hablar en lengua y era un bautista. Ellos no sabían nada de esas cosas, de las lenguas, de lo sobrenatural. Dice profeta. Yo te invito a que veas y leas esa parte del mensaje. ¿Por qué te lo digo? Porque el profeta lo menciona, pero lo menciona porque lo tenía escrito en sus notas y por algo lo está escribiendo. El Espíritu Santo lo puso a que dijera eso. Pero no solamente eso, cuando viene la profecía de la tremenda victoria del amor divino que hemos hablado en las entrevistas que le hemos hecho a varios hermanos tomando este mensaje o esta profecía en lengua. Pero es que va más allá, porque el profeta entonces, hablando de ese testimonio de Daniel Henry, el mensaje que salió en francés, los mensajes coincidieron, toda la revelación. Pero dice que Daniel Henry, el que habló en lengua, el que entregó el mensaje en francés, él se fue una vez para Jerusalén. Y dice que estuvo en la tumba donde colocaron al Señor Jesucristo y que él se acostó allí y que de repente le vino un peso y un sentimiento porque se acordó y pensó en el hermano Branham y dijo, cuán duro ha sido para el hermano Branham pararse por esa palabra y en contra de todas las iglesias, en contra de todos los predicadores, en fin, dice que sintió algo en su corazón por él, por el varón, por el hermano Branham. Y entonces dice que vio una piedrecita y la recogió y se la metió en el bolsillo como un recuerdo, y entonces sintió eso en su corazón. Y él, Daniel Henry, él hace en sus ratos libres, dice el profeta, que él hacía figuritas con diferentes objetos. Entonces él con esa piedra que cogió de allá, la cortó y le hizo un par de gemelos, dice el hermano Branham, que son unas mancuernas que van aquí en la camisa, de esas camisas que usan mancuernas. Entonces él le hizo con esa piedra un par de mancuernas y se las regaló al profeta de la edad, al hermano Branham. Y el profeta hermano Branham, cuando él la vio, él la miró así y las unió porque tenía una manera como que de unirse. Y dice el profeta que cuando la unió, dice que formaban un camino, las dos unidas formaban un camino como con sangre, dice el hermano Branham. Pero antes de eso él dice que todas las cosas tienen un propósito, una razón de ser, por algo suceden las cosas. Pero mira todo lo que ha sucedido, el mensaje en lengua, el irse Daniel Henry a Jerusalén, el coger esa piedra, el hacerle esos gemelos o esas mancuernas, y el profeta tenerlo allí para hablarlo en casamiento y divorcio como un testimonio. Y que el profeta cuando lo unió vio ese camino y dice, era como un caminito, pero era como estrecho. Entonces él lo unió y dice el hermano Branham que por cuanto tú escogiste el camino angosto, pero hay algo que es tremendo y es contundente, porque él está hablando allí de su ministerio, diciendo que él no lo aprendió en seminario ni en monasterio, y está hablando de todas estas cosas, uniéndolo como una sola cosa. Y entonces trae este mensaje, trae este testimonio y lo que significa la mancuerna, que una sola mancuerna no es útil, se necesitan las dos mancuernas. Hablando de su ministerio, un mismo ministerio, Malaquías 4:5, perdón, y Efesios 4:11. Yo recuerdo al hermano Víctor Manuel Banda que en una de sus predicaciones o en una de sus disertaciones con otro ministro, el hermano Holguín,
Francisco Holguín, en un debate que ellos tuvieron, el hermano Banda muy tremendamente le hablaba, y de manera humilde le hablaba y le decía que hay unos ministerios en forma de mancuerna, en forma de mancuernas que van juntos. Y cuando yo vi esto, yo dije, tremendo, esto es glorioso. Esto me indica más que hay un ministerio, amado hermano, hay un ministerio, un efesio que obra en continuidad. Y ojalá tú leas esa parte como el profeta habla, que tiene que ir en armonía y en continuidad. Quiero adelantar, pero estoy emocionado por eso que me encontré esta mañana cuando estaba estudiando este mensaje de una manera tremenda y gloriosa, amado hermano. Humilde y sencilla, pero de una manera gloriosa, amado y precioso hermano. Entonces también dice el profeta, en esta primera parte advierte que escuchen todo el mensaje, que no se vayan a criticar por si no lo creen, por estas cosas que le está diciendo. Él lo aclara, que le habla a los ministros, que hay muchos ministros que lo van a creer y otros ministros que no lo van a creer. El profeta sabía eso, amado hermano. Por otra parte, también él habla y él dice que habían dos líneas. O sea, en este mensaje de casamiento y divorcio, cuando él empieza a predicarlo, él dice, hay dos líneas, hay dos pensamientos con respecto a esto. Eso lo vamos a ver más adelante. Solamente algunos aspectos así para que te vayas haciendo como una plataforma. El hermano Branham está nervioso, está tensionado por lo fuerte, lo que esto representa y lo que iba a decir. Se ha tomado la recomendación que él hizo. Esto aquí iba a traer una interpretación de personas que iban a decir entonces que cada ministro podía darle el tratamiento que él quisiera, y no era lo que el profeta estaba diciendo. Estaba diciendo que era para los que creen este mensaje. De eso vamos a hablar más adelante, mi amor hermano. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, fue predicado en un gimnasio, una campaña evangelística para todo el pueblo, una campaña evangelística de 4 noches. Y la tercera, él predicó este mensaje de casamiento y divorcio. Es una enseñanza doctrinal, no un tema evangelístico. El verso 7 y 8 dice de este mensaje de casamiento y divorcio, yo lo tengo aquí abierto, voy a leer los 7 y 8. Él dice, quiero decir que si cualquier ministro o ministros en cualquier lugar, si esta cinta llegara a caer en sus manos, si en realidad la llegamos a distribuir, yo no sé de qué decisión tomará la iglesia en cuanto a esto, es decir, en cuanto a si esta cinta iba a salir a todas partes, lo iban a hacer público. Pero lo estaba predicando de manera pública, ya cualquier persona que podía grabarlo. Le estoy pidiendo al hermano Fred, que era el administrador de la cinta, que se junte con los síndicos de la iglesia antes de distribuir esta cinta. Y para ustedes, a través de la nación, que tienen sus grabadoras grabando, por favor no vayan a distribuir esta cinta hasta no saber algo del hermano Sodman al respecto. Ahora, y si es distribuida y cualesquiera de mis hermanos, ministros o algún cristiano en cualquier lugar llegara a estar en desacuerdo con las cosas que estoy diciendo acerca de este tema, confío que no se dedicará a criticarlo. Ojo, porque es una revelación divina dada por el mismo Señor. Si usted no entiende esto en la manera como yo lo enseño, usted tiene ese derecho siendo ministro y pastor, y yo respeto cualquier cosa que usted cree. Alabados al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, una advertencia, y muchos han tomado ahí para decir, es que el profeta le permitió a los pastores darle el tratamiento personal, voluntario, unipersonal. Sí es un tema, como te decía la vez pasada, que le corresponde al pastor, pero no aislado, tiene que ir de acuerdo a la revelación divina, porque entonces ¿para qué fue predicado el mensaje? Porque entonces ¿para qué Dios envió el mensajero? Entonces, si yo soy creyente de Malaquías 4:5, si yo hago parte de Efesios 4:11 al 16, tiene que ir en continuidad, tiene que ir en línea con la revelación. Recuerda que la revelación de los misterios fue dado al mensajero, no al ministerio. El ministerio lo que hace es profundizar, lo que hace es ampliar la revelación. Entonces, aquí vamos a tratar de ampliarla de acuerdo a la comisión que Dios nos ha dado en este tiempo del fin. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él habla de que hay dos líneas, pero estas líneas tienen sus ramificaciones que son tremendas. Y el profeta también dice que grandes, y por supuesto cada partido tiene sus derivaciones o ramificaciones. El verso 9 dice, para arreglar este asunto, dice que él va a predicar esto para arreglar este
asunto. Dice, tocante a este tema, hay dos partidos muy grandes. Y si existen dos preguntas, entonces uno de los dos tiene que estar correcto o ninguna está correcto. Pero está hablando de las dos líneas de las cuales va a mencionar más adelante. Aquí es donde tenemos que estar muy pendientes, tenemos que ser muy cuidadosos para no perdernos en la revelación, porque él va a hablar, él va a desarrollar su temática basada en dos líneas existentes de este mensaje de casamiento y divorcio que existían en ese entonces. Entonces, repito, él dice en el verso 9 de casamiento y divorcio, y tocante a este tema hay dos partidos muy grandes. Y si existen dos preguntas, entonces uno de los dos tiene que estar correcto o ninguno está correcto. Así que haremos el esfuerzo por enfocarnos en la palabra de Dios en esta mañana para arreglar este asunto. A mi manera de pensar, si es una pregunta bíblica, entonces seguramente la Biblia tiene la respuesta. Y ahora, antes de entrar en este tema y antes de orar sobre la palabra, quiero expresar a cada uno de ustedes y en particular y a ustedes los cristianos que yo deseo o yo quiero que oren por mí en esta mañana. Y también allá en todos ustedes en audiencia invisible que estén escuchando en esta mañana, oren por mí, porque mi deseo es de ser honesto y verdadero. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. En el verso 2 y 13 de este mensaje, 2 y 13, dice algo que es muy tremendo, mi amor hermano. Dice, ahora yo pido a nuestras hermanas y aún he alterado alguna de mis palabras para poder hablar tocante a todo esto ante ellas. Billy, recuerda que es una campaña, hay gente de todas partes. Billy tiene en su bolsillo allá afuera algunas cosas que no se pueden hablar así ante una audiencia mixta y otras cosas que sí hablaré. Tendrán que entenderlas, acéptenlo como de su hermano. Hasta donde yo sé, ustedes irían con el médico y le escucharán. Él les tendría que hablar en palabras bien claras. Y ustedes, jóvenes y señoritas, no quiero que malentiendan, quiero más bien que crean, manténganse quietos y recuerden que la verdad tiene que ser hablada como verdad. Indudablemente habrán muchos de ustedes que no estarán de acuerdo con lo que he de decir, pero quiero probárselos por medio de la Biblia. Luego, yo creo que si se mantienen reverentes y escuchan, entonces tendrán un mejor entendimiento y comprensión de lo que yo he estado martillando desde el principio. Esto es muy tremendo. Lo que yo he estado hablando, de lo que yo he estado martillando desde el principio, creo que esto lo explicará y confío que así sea. ¿Por qué? Porque el profeta tenía, así dice la escritura, el profeta tenía la revelación de eso, ahora lo vamos a ver. Entonces, es lo que hace aquí ahora, predicarlo con el así dice la escritura, con la revelación de la escritura, pero con un mandamiento que le da el Señor. El Señor le da un así dice el Señor respecto a qué tiene que hacer después que predique este mensaje. Yo espero que tú me estés entendiendo, mi amado hermano. Por eso quiero hacerlo lo más pausado posible. Desde el verso 17, entonces, es lo que yo te decía ahorita, le explica sobre el ministerio, sobre la manera como vino a él. Y ahora dice, usted vigile los frutos que ha dado esa columna de fuego. Vigile los frutos que ha dado ese ángel en mi ministerio. Y dirá, nunca se ha equivocado, nunca ha sido algo fuera de la palabra, nunca ha sido algo incorrecto. Ahora, si el profeta, bajo la guianza y la dirección, la orientación de la columna de fuego, del ángel del Señor, del mismo Señor Jesucristo, trajo la enseñanza, el ministerio quíntuple en continuidad de Efesios 4:11, tiene que también producir los mismos frutos, no se puede apartar, tiene que llevar la misma palabra. En el verso 24 de este mensaje de casamiento y divorcio, él dice, una cosa que sí sé es que algo ha sucedido definitivamente. Todas estas cosas que han sido probadas científicamente y probadas alrededor del mundo, no puede ser solamente un mito, es la verdad. ¿Qué es? Permítanme decir esto como confesión antes de predicarles en esta mañana. Yo no sé, y yo sería muy atrevido de tomar algún paso antes de oír directamente de aquel quien me ha hablado en el pasado y me ha dicho
todas estas cosas. Quiere decir que este mensaje es vindicado, es sellado, colocado, como así dice el Señor, como un absoluto para los que creemos el mensaje, para los que creemos en Dios, para los que creemos en el Señor Jesucristo, en su palabra, mi amado hermano. Alabados al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, es muy diciente y quiero que le prestes atención a eso. Otra parte aquí dice, el verso 33. Esto es glorioso, mi amor hermano. Dice, y siempre se puede conocer una cosa por su naturaleza. Toda cosa es conocida por su naturaleza o el fruto que produce. Y yo les ruego que vigilen bien el fruto que esta luz que está aquí atrás, mírala acá, que esta luz produce. Vigilen bien el fruto que esta luz produce, la cual es Dios, porque siempre vuelve a la palabra de Dios y prueba la palabra de Dios, predica la palabra de Dios y Dios prueba esa palabra físicamente ser la verdad ante ustedes. Tiene que haber algo detrás de eso. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces no puede, si esta luz produjo la palabra hablada, nosotros seguidores del mensaje no puede producir algo diferente a la palabra hablada, la misma palabra, ir en continuidad. Nosotros no le venimos a corregir el profeta, venimos a ampliar lo que el profeta ya reveló, mi amor hermano. En el 35 dice, algo está a punto de suceder. Dios nunca manda estas cosas sin que exista un propósito detrás de todo esto, detrás de todo ello. ¿Qué está a punto de suceder? Yo quiero que entremos en esa atmósfera espiritual. Él dice, algo está a punto de suceder. Dios nunca manda estas cosas sin que exista un propósito detrás de ello. Dice en el 36, estaba pensando en esto y aquí en mis apuntes tengo este punto. Ojo, estaba el verso 36, estaba pensando en esto y aquí en mis apuntes tengo este punto. En esta mañana traigo puesto en la camisa un juego de gemelos. Muchos de ustedes me han oído mencionar a la actriz de cine Jane Russell. Su madre es pentecostal y su primo es uno llamado Daniel Henry y viene siendo hijo de la hermana de su mamá. Él es bautista y él estuvo parado en nuestra campaña. Una reunión de los hombres de negocio de Los Ángeles, California, hace 2 años. Y yo acababa de hacer una declaración muy poderosa y fuerte. Y fue tanto así que hasta uno de los obispos generales de las Asambleas de Dios bajó a la plataforma desde donde estaba sentado muy arriba en la galería y dijo, yo no creo que el hermano Branham quiso decir así. Yo le respondí, Señor, forzosamente quise decir así porque es así dice el Señor. Y luego fue algo relacionado a la iglesia en esta edad actual. Entonces él empieza a hablar ahí, pero mira, tengo aquí apuntado los gemelos, lo que te dije ahorita, léelo porque eso es glorioso, es algo tremendo, mi amor hermano, que tiene que ver, está relacionado con lo que te dije, mi amor hermano, de los 2 ministerios obrando en mancuerna, los 2 ministerios obrando en mancuerna, como también lo dijo el hermano Víctor Manuel Banda, que yo creo que es un hombre guiado y dirigido por el Espíritu Santo. No porque yo lo diga, sino porque la palabra que dice está alineada con la palabra. El verso 36, él habla de esto que estoy hablando, de esas mancornas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces el 48 dice el profeta. Dice el 49. Ahora, en este tiempo, lo que sea que el Señor tiene, repito, verso 49. Ahora, está hablando todavía de las mancuernas y estas cosas. Él dice, ahora, en este tiempo, lo que sea que el Señor tiene, si esto aquí no es lo que Él ha profetizado en Malaquías 4 y también en Lucas 17 y en muchas otras escrituras que habría de acontecer en este último día, quiero decir esto para concluir esta parte. Yo también voy a concluir con esto. Si no es así, entonces esto ha colocado el fundamento para el hombre cuando apareciera. Sabemos que no es un hombre porque no hay más profeta, no hay más nada de estas cosas, pero sí un ministerio de la novia que me ha permitido, dice, ha de ser de esta manera. Entonces yo estoy sumamente agradecido, Si no es así, entonces esto ha colocado el fundamento para el hombre cuando apareciere. Si ha de ser de esta manera, entonces yo estoy sumamente agradecido con Dios Todopoderoso que me ha permitido hacer algo pequeño en mi condición analfabeta para mostrar mi agradecimiento de su amor hacia mí, mi amor hacia Él y nuestro amor para con el pueblo. Entonces,
con esta sinceridad estoy encarando este tema de casamiento y divorcio. Ruego que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Y ahora escuchen bien, hermanas, no se me vayan, quédense quietas un rato, hermanos, ustedes hagan lo mismo. Ustedes que están escuchando por la vía telefónica, no vayan a desconectar la línea, quédense quietos hasta que haya terminado. Escuchen bien, si están en desacuerdo, apunten las escrituras que les cito y luego pónganse a estudiarlas con mucha oración antes de tomar su decisión. Que Dios nos ayude mientras intentamos abordar este tema. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, esta parte también quiero dejarla aquí, pero había algo que es muy bonito. En el verso 82. Dice algo que es tremendo, amado hermano. En este verso 82, el profeta repite. Él dice, Dios está listo. Si no lo está haciendo ahora mismo, Él llamará a una iglesia a la perfección por su palabra, Jesucristo. Ahora noten, en algún lugar tiene que haber una respuesta. Y siendo esto el mismo de Dios sellado, el misterio de Dios sellado con 7 sellos, los 7 sellos. Ahora, los que entienden eso, levanten la mano. Creo que aquí todos son de nuestras congregaciones. Escuchen, si no, los libros estarán a su alcance. Ya pronto sabré este tema. Ya tenemos algunos libros sobre esto. Entonces, esto era lo que quería, que hay una escritura que si me queda tiempo me estaré refiriendo a ella. Estos eran algunos aspectos. Pero volviendo al tema, mi amado hermano, el profeta, recuerde que él dijo que es lo que él venía martillando desde el principio, que él tenía, así dice el Señor, para eso. Quiero leerte algunos fragmentos de preguntas de diferentes libros que él predicó para que nos hagamos idea que es lo que él venía martillando, que es aquello que él venía martillando. Entonces mira que dice aquí en la primera fragmento, en el año 53, junio 9, demonología, reino religioso. En el verso 225 el profeta dice, y entonces pues luego estaba ella sentada allí, su padre su pobre carne era flácida, está hablando de una mujer. Tenía esta clase de manicura que parece una orquídea, como le llaman, en sus labios, y un corte bajito como un hombre, todo parado. Entonces fíjate, y quiero que les prestes atención a todas las palabras, porque yo te dije la vez pasada con respecto a la mujer, el cabello, que tiene que ver el cabello, que muchas personas no le dan la importancia que tiene esto del cabello, pero de eso vamos a hablar en su momento. Pero fíjate que el profeta aquí habla algo, pero fíjate las palabras textuales que utiliza. Él dice, y un corte bajito, o sea, no es cabello largo, sino un corte bajito, hablando de esta mujer, y un corte bajito como un hombre, todo parado, que la Biblia dijo que era una desgracia. Y una mujer, que un hombre, la Biblia declara que si una mujer se corta el cabello, pero mira que está hablando de ese pelo cortico, que si una mujer se corta el cabello, el hombre tiene derecho de repudiarla en divorcio, porque ella no es honesta con él. Porque el cabello corto en una mujer es una señal. Así como el cabello largo es una señal de sujeción a su esposo, de sujeción a la palabra, el cabello corto es lo contrario. Entonces es una señal de rebeldía, es una señal de rebelión, es una señal de desobediencia, es una señal de resistencia que se opone a la palabra de Dios, se opone a la sujeción. Cuando una mujer se corta su cabello así, está diciendo eso, yo no estoy de acuerdo con eso, yo me opongo, yo me resisto. Está diciendo que está en contra de la palabra, en contra de la sujeción. Eso es lo primero que una mujer hace, mi amor hermano, para mostrar o demostrar su rebeldía, su falta de sujeción. Es lo que el profeta está diciendo. Entonces dice, la Biblia declara que si una mujer se corta el cabello, el hombre tiene derecho de repudiarla en divorcio, porque ella no es honesta con él. Nosotros tenemos que comenzar a predicar la Biblia aquí alguno de estos días. Dice, si se corta el cabello, ella deshonra a su marido. 1 Corintios 11, léelo. Pero eso lo vamos a estar explicando más adelante.
Si es deshonrosa, ella debe ser repudiada. Usted no se puede casar con otra. Fíjate lo glorioso aquí. Dice, si se corta el cabello, ella deshonra a su marido. Él la puede repudiar. Si es deshonrosa, ella debe ser repudiada. Pero él aclara y dice, usted no se puede casar con otra, pero la puede repudiar a ella. Oh, vaya, eso ha pegado fuerte. Puedo sentirlo, pero esa es la verdad. Entonces, fíjate que le está diciendo, es lo que he venido remachando desde el principio, es lo que he venido martillando desde el principio. Entonces, mucha gente dice, es que si una mujer se corta el cabello, todavía siguen con esa dureza de corazón que el Señor Jesucristo dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió dar carta de repudio a vuestras mujeres. Entonces, muchos hombres, así llamados creyentes, este mensaje, cuando sus mujeres han cortado las puntas del cabello, las repudian y creen que se pueden volver a casar y se casan. Y van y se casan, pero el profeta no dice eso. El profeta dice que usted no se puede volver a casar. Si usted se divorcia, usted no se puede volver a casar, pero ellos se casan. Porque ellos dicen, no, que mi pastor tiene un colchón, mi pastor tiene, el mensaje le permite operar, maniobrar estos casos y lo hacen fuera de lo que dice la palabra, fuera de lo que dice el mensaje. No va en línea, no va en armonía, no va en continuidad, en el fruto de la columna, en el fruto del Espíritu Santo. Otro mensaje en el 58, predicado en septiembre 27, ¿por qué no somos una denominación? Recuerda que te estoy leyendo esto solamente para saber lo que él martillaba desde el principio, cuál era la revelación que tenía el profeta. El profeta tenía la revelación, pero no había predicado el mensaje como tal. Él tenía, así dice la Escritura, él conocía la revelación de lo que significaba divorcio y casamiento. Entonces aquí dice en el verso 151 de por qué no somos una denominación. Entonces, en el principio, allí es donde, y antes de que terminemos con esto, si tengo la oportunidad, deseo enderezarles la cuestión de casamiento y divorcio. Aún no lo he hecho aquí en esta iglesia, pero fíjense en este pacto doble. Yo aquí he hablado de un pacto doble. Uno dice que sí se puede casar ella. O sea, cuando una mujer repudiada dice, uno dice que sí se puede casar ella, otro dice que no se pueden casar. Y este dice esto, eso o aquello. Solo esperen un momento y vean lo que la Biblia dice cuando lleguemos a eso. ¿Ven? Muy bien. Ahora vean esto. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Palabra del Señor. Esto es básico. Esto no es álgebra. Esto es ABC. Esto no es álgebra. Esto es ABC. La álgebra viene después. ¿Y el ABC no lo quieren aceptar? Muchos se retuercen y no aceptan, es que son machistas, es que son... No, es la palabra del Señor. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas como también la ley lo dice. En preguntas y respuestas del 61, octubre 15, le preguntan al hermano Branham, dice, hermano Branham, estuve casado con una mujer que había sido casada antes. Nos divorciamos, pero ella se ha casado 2 veces desde entonces. La Biblia dice que si nosotros deseamos casarnos, si deseamos casarnos, que regresemos a la primera esposa. Ahora, ¿pudiera yo regresar a ella quien ha sido casada antes o pudiera yo ser libre? Es la pregunta 159 de este mensaje, pregunta y respuesta. Responde el profeta y dice, bueno, ahora mi hermano, esta es la única manera en que usted pudiera hacerlo. Ahora, este es un gran tema y algún día yo quisiera, si la iglesia se organiza y se endereza y llega al lugar donde debería de estar, al menos de recibir los ABC, porque esto es lo que viene es álgebra. Yo digo esto con reverencia. Hay 2 argumentos sobre casamiento y divorcio en las iglesias. Uno tiene sus puntos y el otro tiene los suyos. Y en mi opinión, con gracia en mi corazón, delante de Dios y su Biblia, digo que ambos están errados. Mira, para que vayamos más o menos construyendo y haciendo las anotaciones. Él sigue, esto no es casamiento y divorcio, esta es pregunta y respuesta del 61. Entonces él dice, él continúa, él sabe que hay 2 argumentos, él sabe que hay 2 líneas, él sabe que hay 2 pensamientos, él sabe que hay 2 partidos, como siempre lo ha dicho. Entonces él dice, pero en mi opinión digo que ambos están errados, ¿ven? Los 2 están errados, ¿ven? Pero allí es donde hay allí en eso hay una verdad.
Entonces él dice, si ustedes se fijan en lo que Jesús dijo, miren, tengo un hermano, mi hermano en la carne, que está por casarse con una mujer. Y mi hermano ha estado casado antes y tiene un hijo con una buena mujer. Y él vino a mí para que yo lo casara. Yo le dije, de ninguna manera. Jesús dijo en Mateo 5, cualquiera que repudiara a su esposa y se casare con otra, excepto por causa de fornicación, lo cual ella tuvo que haber hecho antes. Lo cual ella tuvo que haber hecho antes que fuera casada y no le dijo nada a él al respecto. Hace que ella cometa adulterio. Cualquiera que se casare con la repudiada vive en adulterio. Así que usted no haga eso. No, usted no puede regresar con su primera esposa si ella se ha casado otra vez. Pero si ella se divorció de usted y lo repudió, entonces usted pregunta, ¿estoy libre? Permítame leerlo otra vez. Yo estuve casado con una mujer que nunca antes había sido casada. Nos divorciamos. Él se casó bien. Ninguno de los dos había estado casado. Se casaron bien. Ese matrimonio tiene validez. Es un matrimonio legal. Entonces él pregunta, nos casamos, yo estuve casado con una mujer que nunca antes había sido casada. Nos divorciamos, pero se divorciaron. Y ella ha sido casada 2 veces. Me supongo que esta persona ha permanecido soltero, el hombre. La Biblia dice que si deseamos casarnos, que regresemos a la primera, dice él. Entonces dice, bueno, como la Biblia dice que para poder casarnos tenemos que regresar a la primera, pero ella ha sido casada 2 veces más después que yo me separé con ella, ¿yo puedo hacer eso o estoy libre? Pregunta el hombre. No, señor. Lea las leyes en Levítico. Si usted regresa a esa mujer cuando ella ya pertenece a otro, usted se corrompe y se hace peor que nunca. No, usted no debe de tomar nuevamente una esposa que ha sido casada con alguien más. Ahora, ¿pudiera yo regresar a ella, quien ha sido antes casada, o pudiera yo ser libre? Usted está libre. Quédese libre. Quédese libre. Usted está libre, quédese libre. Él no se puede casar. ¿Por qué? Tiene una esposa viva. Tampoco puede volver a ella. ¿Por qué? Se hace peor. Pero él está libre, sí. Pero quédese libre, dice. Quédese libre, sí. No regrese otra vez. No, señor. Ella está casada con alguien más. Apártese de ella. Correcto. No. Eso corrompe. Ustedes entienden, si tuviéramos un poquito más de tiempo, me gustaría entrar en eso, pero contestando su pregunta, mi hermano, quien quiera que usted sea, no, señor, no vaya usted a tomar esa mujer que ha sido casada 2 o 3 veces desde que se casó con usted. Eso está mal. Es un caso, es una pregunta y él está respondiendo. Marcos capítulo 10 dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino 1. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y él les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y que se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Hermanos, son las escrituras. Hermano, es el mensaje del hermano Branham. Es el mensaje del Señor Jesucristo. Es la misma palabra en continuidad. El profeta no podía decir algo diferente a lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo aquí a sus discípulos? Les dijo, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer, el hombre que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, pero si no es por causa de fornicación y se casa con otra, comete adulterio contra ella, contra su mujer. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Cualquiera de los dos. Si están casados
se divorcian, y si él se mete con otra, comete adulterio contra esta, y si ella va y se mete con otro, comete adulterio contra este. Los dos están sin casar, tienen que quedarse sin casar porque cometen adulterio, salvo que este hombre la repudie a ella por causa de fornicación. Entonces el hombre sí puede repudiarla y casarse él, ella no, él. Esa es la escritura, esa es la revelación. Entonces, en otro mensaje, pero ahora del 63, recuerda que él viene en continuidad martillando y martillando lo mismo, preguntas y respuestas sobre los sellos. Se la hicieron en el 63, en marzo 24. Ahora, hermano Branham, ¿hay alguna escritura que permita el casamiento después del divorcio? Esto es algo muy importante. Aquí dice el hermano Branham, importante. Bueno, por eso es que no tiene nada que ver con esto, los sellos. Ahora, mi hermano o hermana, quien sea que haya escrito esto, según lo que yo veo, no hay tal escritura, sino solamente en el caso de que su compañero esté muerto, porque la Biblia dice que estamos ligados a ellos mientras viven, mientras vivan. Entonces no existe escritura, dice el hermano Branham. Así que con respecto a que si hay alguna escritura, esa fue la pregunta, ¿hay escritura? ¿Ven? ¿Hay alguna escritura? Yo no la puedo hallar, no la puedo hallar. Porque Pablo dijo que la pareja casada, si uno muriere, entonces el otro está libre para casarse con cualquiera, con tal que sea en el Señor. Primera de Corintios capítulo 7. Pero hasta entonces, ahora fíjense bien, si toma el voto hasta que la muerte nos separe, eso es, uno ahí ha hecho un juramento sobre eso. ¿Ven ustedes? Así que no creo que haya alguna. Ahora, si usted ha hallado alguna escritura y está correcta, pues muy bien. Pero en cuanto a mí, yo no hallo una sola escritura que permita al hombre casarse nuevamente después de repudiar a su esposa, a no ser que ella muera o que sea por causa de fornicación. 63, junio 30, el tercer éxodo. Hay algo inquietándome el corazón, no sé, desde ayer. Ahora, nosotros, si el Señor es acerca de un tema, me estoy envejeciendo y yo no sé cuánto tiempo más estaré aquí, pero hay un gran interrogante en la iglesia que tiene a los hombres en desacuerdo y con diferentes ideas. Él como ministro responsable tenía que predicar este mensaje, pero bajo el así dice el Señor. Como el comer de la manzana y en el mensaje yo prediqué y creo firmemente, puedo probarlo por las escrituras, que no fueron manzanas, ven, causó mucha confusión. Así que quizás antes de que nos vayamos, o sea que él parta con el Señor, tenemos que regresar ahora, como en 30 días, ustedes saben, de nuevo a Arizona. Y entonces antes de que me vaya, si es la voluntad del Señor, me gustaría tomar la escritura y no lo graben. Si lo graban, no vendan la cinta, no permitan que salga. Yo quiero explicar la verdad genuina de casamiento y divorcio. Es un interrogante y estas son las últimas horas cuando todos los misterios de Dios deben ser consumados. Y ayer, cruzando las montañas como al amanecer, el Espíritu Santo parecía decirme, graba eso y guárdalo. No sé por qué, la verdad genuina de casamiento y divorcio. Algunos dicen, la gente se puede casar si pueden jurar que ellos estaban en adulterio. Y otros dicen, bueno, si ellos se maltratan y no pueden vivir juntos, es mejor vivir en paz en la tierra que vivir en un infierno en la tierra. Y todas esas diferentes preguntas. Y algunos los casan de cualquier manera. Y algunos quieren rociarlos con agua bendita para renovarlos y decir, ellos nunca estuvieron casados, como para ahorrarle el adulterio o el casamiento, les echan agua bendita. No, señor. Y los bendicen y les dan cabida otra vez en la iglesia. Hay toda clase de confusión. Pero si hay toda esa confusión, hay una verdad en alguna parte. Yo creo, y digo esto con reverencia, creo que el Señor me lo ha revelado. ¿Tenía la revelación? La tenía. Pero él tenía así dice la Escritura. Él tenía la revelación de la Escritura, pero si salía con eso, iba a hacer mucho daño. Mira lo que dice. Creo que el Señor me lo ha revelado y yo, la verdad,
Y si llegara a las iglesias, haría pedazos la cosa, lo cual quizás debería, pero yo prefiero dejar a los pastores, dejar eso a los pastores de las iglesias que reciban la cinta y que ellos la pongan a sonar. Y entonces ellos pueden guiar de allí en adelante. Pero me gustaría tan solo grabar eso para mostrar la genuina verdad de ello. Yo creo que esta es la hora cuando estos misterios han de ser consumados, terminados. Se ha hablado de ellos durante las edades, como hemos dicho en la cinta, cuando dijimos de esos 7 sellos y de esas 7 edades de la iglesia. Y luego, aparte de eso, estoy tratando ahora de que le den una revisión y hacer libros de las edades de las iglesias, 7 libros de las edades de la iglesia, 7 cintas y hacerlo de esa manera, que podamos hacerlo tan barato como sea posible para que todos puedan obtenerlo. Entonces, si el Señor tarda y yo me voy, ustedes verán que las cosas que yo he dicho en el nombre del Señor sucederán exactamente como fue dicho. Aún no ha fallado. Y parte de eso tiene que suceder más adelante. Verso 34. Y yo confío que el Señor nos permitirá hacer eso rápidamente, predicar casamiento y divorcio. Les informaremos a la gente a la fecha porque hay muchos que les gusta venir y oír esas cosas. Y yo agradezco eso. Verso 37. Cuando me siento así presionado, pensé que con un tiempito me libraría de eso. Pensé por un tiempito que me libraría de eso. Todo el día de ayer no me lo pude sacar de la mente. Anoche, toda la noche, me fui a acostar como a las 12. Dormí como 3 horas de la noche anterior. Y anoche no pude dormir. Algo aún me decía, graba eso de casamiento y divorcio. ¿Ven? Así que el Señor mediante, si eso continúa en mi corazón y el Señor me muestra más al respecto, bueno, entonces yo puedo hacer que grabe eso. ¿Ven? Eso fue en el 63, pero él lo predicó y lo grabó en el 65. Pero recuerden, solo es para los ministros, ustedes vengan y escuchen, pero la cinta en sí, dejen que vean, eso saldrá entre las congregaciones y para algunos es de esa manera y para otros de esa manera y ellos sacan su propia opinión. Y yo quiero que los hermanos ministros tengan esto en su propio estudio y luego que ellos avancen con esa base. ¿Cuál? La revelación que el Señor iba a dar, si la querían aceptar, porque cada ministro es responsable de predicar lo que él considere que es la verdad, porque ellos son los que son responsables, ellos lo son. Me gustaría ir y que la escuchara el juez, alguno de estos jueces de paz. Sí, ven lo que el Señor dijo de este casamiento y divorcio, es más sagrado de lo que la gente piensa y cuadra con la simiente de la serpiente. De eso también estaremos hablando, Dios mediante. Es precisamente lo mismo, solo que ya está avanzado. Esos son aquellos misterios. Recuerdan que en los días del séptimo ángel todos los misterios de Dios se consumarán. Estas cosas desconocidas que el Señor termina ahora hasta aquí. Ministerio de Malaquías 4:5, Apocalipsis 17. Pero fíjate y ves tejiendo la revelación. Preguntas y respuestas del 64. Agosto 23. Le hacen la pregunta en 255. Hermano Branham, ¿le permitiría el Señor a usted instruirnos en preguntas sobre matrimonio y divorcio en estos momentos? Pregunta: ¿puede un hombre que se casa con una mujer y ella se divorcia de él casarse con otra? Si ambos se casan con otros, ¿están ambos cometiendo adulterio? Usted mencionó que esto estaría relacionado con la simiente de la serpiente. ¿De qué manera? Dice el profeta. Ahora, esta es una de las preguntas más engañadoras que tenemos en este montón y es la que se pregunta más en el mundo hoy en día. Ahora, escúchenme. Tengo una razón para esto. Si yo realmente traigo a esta iglesia y en esta cinta, esta mañana, la cosa correcta acerca de matrimonio y divorcio, rompería toda iglesia en el país si ellos lo escucharan. ¿Ven? Correcto. ¿Por qué? Obviamente que el que tiene problemas de divorcio y casamiento y quiere quedarse con la palabra, con la verdad, se va a separar. Por eso él dice rompería. Si yo lo traigo así, con la verdad que es, con el así dice la escritura, rompería toda la iglesia. Ay de mí, aquí está la Biblia delante de mí. Yo tengo para esa pregunta, así dice el Señor. Y ambos lados que están argumentando están errados. De eso vamos a hablar cuando entremos directamente al mensaje predicado el 21 de febrero. Ambos argumentos están errados. Aquellos quienes se vuelven a casar con la casada y demás.
Ambos están errados en lo que están haciendo, pero la verdad está en el medio del camino. Yo no quiero yo voy a hacer una cinta para que si algo me pasa a mí, los hermanos puedan tocarla después de que me haya ido, ¿ven? A las iglesias, pero yo quiero hacer una cinta sobre eso y mostrarles a ustedes en dónde está. Pero hasta que me sienta guiado por el Señor, no diré nada al respecto, pero yo siento que en estas cosas debo de ser guiado por el Señor. Si no es así, haré más daño que bien. ¿Ven? Por eso, él tenía así dice la Escritura. Él tenía la revelación, él tenía así dice el Señor, pero tenía que esperar que el Señor le dijera, Señor, ¿y ahora qué hago? Porque voy a hacer pedazos, voy a hacer trizas a los hogares, personas que conozco se van a separar. Ahora, yo quiero que ustedes se fijen en esta pregunta. ¿Puede un hombre que se casa con una mujer y ella se divorcia de él casarse con otra? Y si ambos se casan con otros, ¿están ambos cometiendo adulterio? Ahora, mi amigo, yo no quiero herir sus sentimientos, pero esa es la verdad. Están en adulterio. Jesús dijo, cualquiera que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Ven? No quiero decirlo, pero es la verdad. Él tenía la revelación, él tenía la así dice el Señor. No lo podía predicar porque iba a hacer trizas. Preguntas y respuestas, 64. Pregunta 299, le pregunta, si Jesús en un segundo, si uno está en un segundo matrimonio en donde ambas personas están divorciadas, ¿es suficiente arrepentimiento o tiene uno que terminar su relación matrimonial para estar correctamente? Él dice, la pregunta ¿cuál es? Uno está en un segundo matrimonio. ¿Solamente basta arrepentimiento o tiene uno que acabar la relación? Le preguntan a él. ¿Para estar correcto? Sí. Si uno está en un segundo matrimonio en donde ambas personas están divorciadas, yo pienso que ya contesté esa. Dice el hermano, ven, sí, ya contesté esa. En donde ambas personas están, yo solo. Y yo quisiera que no tuviéramos que decir estas cosas, hermanos. Yo tengo amigos. Ojo con lo que va a decir el profeta. Yo tengo amigos sentados aquí mismo, aquí en esta audiencia que yo conozco. Casi me mata el decir eso, pero yo tengo que decirlo, ¿ven? Y el mundo está en una condición tan corrupta. Alguna pobre mujercita comete un error y se casa con algún alcohólico y se vuelve de esa manera, o algún pobre hombre se casa con alguna mujer de la calle y no lo sabe y luego queda ligado a esa mujer u hombre mientras vivan. Esa es una cosa horrible. El matrimonio es una cosa sagrada. Muchas veces jóvenes pecadores corren y hacen esas cosas y luego se preguntan ¿de qué se trata? Yo creo que si el Señor me permite explicar este matrimonio y divorcio de la manera que debería de ser, yo creo que aclararía mucho de eso. Es todo. Preguntas y respuestas del 64, pero esta es en agosto 30. Se hizo una pregunta el otro día. ¿Es una anulación lo mismo que un divorcio? Porque hay muchos casos. Entonces, ¿es una anulación lo mismo que un divorcio? ¿Ve? Mire lo que dice el profeta. Cuando usted me hace esas preguntas, amigo, usted no sabe lo que eso me hace a mí. Yo tengo muchos amigos sentados aquí que se han casado 2 o 3 veces, y ministros aún, diáconos y síndicos, que están ministrando al Señor. ¿Se dan cuenta ustedes que yo le estoy hablando a mi propio hijo Billy Paul? Billy Paul tenía problemas de casamiento y divorcio. A su propio hijo. ¿Dispensaría yo a Billy Paul? De ninguna manera. Billy Paul se casó con una muchachita y vino y dijo, papá, me voy a casar. Yo estaba lavando mi automóvil. Yo dije, golpea tu cabeza contra la pared. Continué lavando mi automóvil. Él dijo, voy a casarme. Yo dije, oh, déjate de esas cosas. Continué de esa manera. Él va y le dice a su madre. Y su madre se rió de él. ¿Saben ustedes qué hizo? Siendo Billy Paul un muchacho. Huyó con una muchachita que todavía estaba en la escuela y se casó. Probablemente eran menores de edad, no lo sé. No da los detalles, pero dice, esa muchachita que todavía estaba en la escuela y se casó. Nosotros anulamos la boda, quizás porque era menor de edad, quizás porque no tenía el permiso del papá, lo que sea. Pero él dice, anulamos la boda. El padre de esta muchacha y yo anulamos la boda, pero sin embargo, él estaba casado.
Él es mi hijo sentado aquí, escuchándome en estos momentos. Ahora, eso es exactamente. Él vino a mí con la muchacha con la cual él vive ahora, mi nuera, y tiene un bebecito con ella, mi nietecito. Él dijo, papá, ¿me casarías? Yo dije, de ninguna manera. Ese es mi propio hijo. Ustedes piensan que eso no me parte hasta la médula cuando yo lo cargué en mis brazos e hice todo lo que podía hacer y he sido ambos, padre y madre para él. ¿Piensan ustedes que no me mata al decir eso? Pero es la verdad, ciertamente. Mi hijo está aquí sentado escuchándome. Mi nuera y mi nietecito están aquí en estos momentos, pero yo les digo que eso es errado. Ven, porque tengo que hacerlo. Yo estoy obligado con esta palabra. Y yo digo, usted se casó por medio de... Y yo digo, usted se casó por medio de un magistrado. Usted debería haber sido casado por la iglesia, por un ministro. Hacer eso que lo decente, que es lo decente para un cristiano. Pero siendo que ustedes ya han hecho esa promesa y voto y han estado casados por 21 años, yo pienso que está bien. Usted dice, bueno, la pregunta pudiera ser, ¿debería de venir y ser casado otra vez? Sí, usted quiere. No tenga nada en su mente que perturbe su fe, porque si algo está allí, no puede ir más lejos hasta allí. Usted se detiene allí mismo. Cuando ese signo de interrogación viene, allí es donde usted termina. Y, en fin, alabados al nombre del Señor Jesús. Un hombre huyendo de la presencia de Dios en el 65, febrero 17, ya se está acercando. Y cada noche, si el Señor quiere, yo pienso que el Señor ha puesto en mi corazón un mensaje muy definido para la iglesia. Yo he estado varios días en oración y no entraré en eso porque un gran fenómeno sucedió el otro día que fue realmente grande. Estoy ansioso de contarles acerca de ello. Y ahora, el tema principal, yo supongo que casi todos ellos, dijo Billy, que han estado llamando, era sobre casamiento y divorcio, el cual es un gran tema. Y yo no sabía cómo abordarlo. Él no sabía, pero fíjate, dijo que había pasado un gran fenómeno. Fue cuando recibió la así dice el Señor. Cuando el Señor le dijo qué podía hacer. Y yo no sabía cómo abordarlo, pero tenía la revelación, tenía las escrituras. Y yo subí a orar sobre ello. Y el Señor se encontró conmigo. Y sé que yo no lo tengo, pero Dios me lo ha dado a mí. Lo tengo ahora. Dios me ha dado a mí la respuesta correcta. Ven. Y yo sé que eso es verdad. Y así que todavía no es exactamente, quizás el domingo yo lo pudiera pedir a nuestras hermanas que omitan la reunión, ellas mismas, pero yo sé, dependería si las mujeres casadas quieren de venir con sus esposos. Hay algunas cosas realmente vitales que tienen que ser dichas. La verdad acerca de ellas y así queremos absolutamente exponerlo. Es así dice el Señor. Entonces ustedes lo tienen, ustedes saben exactamente qué es la verdad entonces. Y estoy confiando que Él lo hará. O sea, ya para este momento, ya para este tiempo, ahora tenía el así dice la Escritura, la revelación de las Escrituras, pero también tenía ahora el así dice el Señor, lo que el Señor le dijo que hiciera con ese problema. Enero, febrero, marzo, abril del 65. Abril 18 del 65 dice, en el mensaje, ¿cambia Dios su modo de pensar con respecto a su palabra? Dice él, ¿cuántos aquí conocen al hermano Ben? ¿Cuántos creen que él es un siervo de Dios, digno de esta bendición que le pidiéramos a Dios a su favor? La congregación dice, amén. Vean, él no es un desconocido. Él ha estado con nosotros por años y años. Yo lo conozco a él como un hombre de humildad. Él es semejante a mí. Él comete muchos errores, todos los cometemos. Lo que a mí me gusta del hermano Ben es que él está dispuesto a caminar de rodillas para arreglar lo que tenga que arreglar. Y cuando él oyó el otro día sobre casamiento y divorcio, él y su esposa, ya el profeta había predicado, porque esto fue el 65 de abril, ya él había predicado casamiento y divorcio en febrero. Entonces él dice, y cuando él oyó el otro día sobre casamiento y divorcio, él y su esposa estaban listos para separarse. Y él la ama a ella y ella lo ama a él, pero quieren cuadrar con la palabra de Dios. Lo que sea que dice la palabra, eso es lo que ellos querían y estaban esperando.
yo ruego que Dios bendiga a Ben y su esposa para su servicio, el de Dios. O sea que ellos estaban sirviéndole al Señor, pero tenían problemas de casamiento y divorcio. Pasó algo glorioso, pasó algo tremendo cuando el profeta predicó casamiento y divorcio, que les permitió. Era pecado, era adulterio, pero el Señor les dijo, permíteles continuar así, permíteles continuar de esa manera. Pongamos manos sobre nuestro hermano, y ahí, como ellos entraron así, como ellos se quedaron así y estaban esperando así y se amaban, el Señor dijo, permíteles entrar así, y les permitió que siguieran predicando, que siguieran haciendo el servicio que le hacían al Señor. De eso lo vamos a ampliar. Eso solamente estoy hablando para que sepa lo que el Señor estaba martillando. Ahora, Cristo es revelado en su propia palabra, predicado en agosto 22 del 65. Y a propósito, la gente que está escuchando estas cintas, algunos tantos envían, dicen, pues en el divorcio y casamiento usted dijo esto y usted dijo aquello. Yo dije eso tantas veces. Estas cintas van solo, estoy hablándole a mi congregación, hermano. Yo no soy responsable por lo que Dios le dio a usted para pastorear. Soy responsable por la clase de alimento que alimento a esta gente. Esto es solo para este tabernáculo. Cuando Él se refiere a este tabernáculo, cuando Él se refiere a esta gente, Él se refiere a los creyentes del mensaje, a mí, porque yo creo el mensaje y yo lo creo como le fue dado al Señor, y lo entiendo, la revelación que Él tenía y lo que es la escritura y lo que significa el casarse y divorciarse y lo que significa el adulterio. Pero también entiendo lo que el Señor le dijo que hiciera, de eso vamos a hablar. Pero estoy hablándole a los que Dios me ha dado. Fueron los pecados de ellos los que fueron omitidos. Los pecados de ellos que estaban en divorcio y casamiento y divorcio, estaban de esa manera, fueron omitidos los de ellos. Y si yo creo el mensaje y estoy en una condición de casamiento y divorcio, mis pecados son omitidos. Puedo continuar como el Señor me encontró bajo esa condición. Y si soy un pastor y estoy predicando y estoy casado 3 y 4 veces, pero el mensaje me ayudó así, yo debo de continuar de esa manera, porque la gracia me alcanza, la misma que alcanzó a ellos. Pero estoy hablándole a los que Dios me ha dado. Fueron los pecados de ellos los que fueron omitidos. Alguien escribió y dijo, pues yo hice esto, hice aquello. Usted dijo que nuestros pecados. Yo no dije eso. Yo dije, atiendan esto. Esto solo es para esta gente aquí mismo. La gente aquí en el tabernáculo, mi propio rebaño. Ahora, si la gente quiere hibridar el alimento y cosas allá afuera, ustedes obtengan la revelación de Dios y hagan lo que Dios les dice que hagan. Yo haré lo mismo, pero estos mensajes son para esta iglesia, para el pueblo, para el creyente del mensaje. Pregunta 91, hermano Bill, ¿cuál es la diferencia? Ahora sí, aquí lo vamos a dejar porque ya vamos atrasadito. Por aquí fue donde quedé la vez pasada. Ya expresé muchas preguntas, muchos dichos, todo lo que el profeta martillaba, para poder entender qué es lo que él martillaba, cuál es la revelación que tenía. Pero después vamos a entrar en el mensaje como tal. Entonces, le hacen una pregunta, hermano Bill, ¿cuál es la diferencia entre fornicaciones y adulterio? En Mateo 19:9. Recuerda que yo te dije que tenemos que darle los valores correctos, porque si le damos valores invertidos o valores iguales a la fornicación y al adulterio, entonces cometemos una mala interpretación. Entonces le preguntan a él, ¿lo va a decir el profeta? No yo. Jesús dijo en Mateo 19:9, cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación y se casare con otra, adultera. La diferencia entre fornicaciones y adulterio, la palabra pudiera aplicarse de una y otra manera, pero para hacer claro lo que él estaba hablando aquí, Jesús, es como en el caso de una mujer soltera. Ella no puede cometer adulterio. Yo te lo expliqué la vez pasada, pero aquí lo está diciendo el profeta. Una mujer soltera, una mujer que no tiene esposo, que no se ha casado, dice el profeta, ella no pudiera cometer adulterio porque no tiene esposo para que se le culpe de adulterio. Pero ella vive en pecado si lo hace, es decir, si tiene relaciones sexuales. Ella tiene que confesar eso a su esposo antes de que se casen. Si ella tiene relaciones sexuales antes de casarse con alguien, el que sea, eso se conoce como fornicación. Pero si ella se va a casar, ella tiene que confesarle al hombre con el que se va a casar que tuvo un acto. Pero ella vive en pecado.
si lo hace, ella tiene que confesar eso a su esposo antes de que se casen. Si ella hizo eso, o sea, si ella cometió fornicación, si no lo confiesa a su esposo con el que se va a casar y él se da cuenta después, él tiene el derecho de repudiarla, porque ella hizo un voto falso, porque la Biblia dice, sea pues conocido. Es decir, el ritual dice, sea pues conocido de vosotros. Yo lo tengo escrito en el mío, que si cualquiera pareja se ha unido de otra manera que no sea lo que la palabra de Dios permite, el matrimonio de ellos no es lícito, será requerido y será un cargo contra ambos, y de seguro serán responsables en el día del juicio, cuando los secretos de todos los corazones sean descubiertos. Si cualquiera de ustedes sabe de algún impedimento, el único impedimento para que se puedan casar es fornicación no confesada. Pero si ella se la ha confesado, está libre de ese pecado. Si ella se la ha confesado y si él la ha aceptado así, si él la ha redimido, entonces queda libre, no hay pecado allí porque fue confesado. Entonces, cuando él pregunta en el matrimonio, si cualquiera de ustedes sabe de algún impedimento por el cual no sea lícito que se unan, confiéselo en estos momentos. Allí lo tiene usted, ¿ve? Así que fornicación es cuando una muchacha no vive una vida limpia. Eso es fornicación, porque ella no tiene marido. Pero cuando ella está casada y no vive limpiamente, entonces ella comete adulterio en contra de su marido. El adulterio es cuando está casada y la fornicación es cuando está soltera. El problema es que si está soltera y comete fornicación, cuando se vaya a casar, tiene que confesárselo a su esposo, decirle que ha estado con otros hombres, y si él lo acepta, bien. Si ella no se lo confiesa y él piensa que se está casando con una señorita, con una virgen que no ha estado con otros hombres, y descubre que sí, él la puede repudiar, la puede, ahora, actualidad, en este momento, la puede repudiar. Él se puede casar, ella no. Él sí, ella no. Ahí es donde opera el mandamiento de él sí, ella no. Mire que no dice nada de él, dice de ella. No dice nada de él, ¿por qué? Porque ella fue la que se casó sin confesarle eso. Él se puede casar, ella no. Dice la palabra, de eso estaremos ampliando. Falta mucho, hermano, apenas estamos entrando. La unión invisible de la novia de Cristo dice, aquí quiero nombrar 3 cosas de las que ella no debe apartarse, una mujer o la iglesia. Ahora, estoy hablando, tengan la iglesia en mente mientras le hablo esto a la mujer natural, como Pablo lo hace aquí en el capítulo 7 de Romanos. Ella tiene una virtud sagrada, está hablando de la virtud que es una mujer que se conserva y que no es manoseada por los hombres, que mantiene esa virtud de no ser tocada por ningún hombre antes de casarse. Ella se mantiene pura, se conserva. Entonces él dice, ella tiene una virtud sagrada, encomendada a ella por su Señor. Una cierta virtud solo la tiene la mujer, correcto. Eso le es encomendado a ella por Dios. Ella no debe deshonrar esa virtud. Y si llega a hacer algo errado, es decir, comete fornicación, comete relación antes de casarse con alguien, ella tiene que confesarle eso a su marido antes de que él la reciba y enmendar eso. De la misma manera como la iglesia que estaba casada con la ley o con el mundo debe venir también delante de Cristo antes del segundo matrimonio, que es con Cristo, ella tiene que confesar eso. Si no lo hace y ella ha vivido con su marido 10 años y luego lo confiesa, él tiene el derecho de repudiarla y casarse con otra mujer. Eso es la escritura. Fornicación es vivir en inmundicia. Él se puede casar, ella no. José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Él había decidido dejarla secretamente, ¿ven? Porque dijo, bueno, ella es una doncella, pero ella está embarazada, entonces ella cometió fornicación, la voy a dejar secretamente. Después de que ya se había comprometido con ella. Cuando usted se ha comprometido con ella en cuanto a Dios concierne, usted está casado con ella. De eso estaremos hablando en la próxima ocasión y vamos a ampliar entonces cuándo prosperaba el caso de fornicación. ¿Por qué Moisés le permitió carta de repudio a esa mujer? ¿Y por qué Jesús dijo salvo por causa de fornicación? Moisés permitió. Entonces vamos a aclarar esa parte. Pero aquí ya tenemos un concepto claro, dicho por el profeta, de lo que es adulterio y fornicación.
Entonces vamos a ir poco a poco, vamos a ir poco a poco. Que el Señor Jesucristo te bendiga, es el deseo de mi corazón. Si hay preguntas respecto a lo que estamos hablando, no respecto a un caso en particular, no quiero casos particulares. Hermano, es que mi caso es este, entonces yo no, eso pregúnteselo a nuestro hermano pastor. Pregunta, hermano, entonces, ¿por qué esto y aquello? De lo que estamos hablando. De eso yo les puedo responder, pero no de casos particulares de la iglesia. Hermano, es que yo tengo esta situación. Hermano, es que yo tengo este otro problema. Hermano, es que yo hice esto. Eso no me compete. No me lo diga porque ni siquiera lo voy a mirar. Para eso tenemos un pastor colocado por Dios que creo con todo mi corazón está siendo guiado, dirigido y tiene la revelación, nuestro pastor, respecto a divorcio y casamiento, casamiento y divorcio. Él sabrá orientarlo porque es la comisión que Dios le ha dado. Que el Señor Jesucristo te bendiga. No estés comentándole a todo el mundo los problemas de divorcio o casamiento que tengas. Eso le corresponde solamente a tu pastor. Ve a tu pastor y coméntaselo solamente a él. Hermano, es que este es evangelista. No. Hermano, es que es el apóstol. No. Porque es una mala costumbre cuando alguien nos visita y entonces es un tremendo predicador, es fogoso. Entonces van y le empiezan a comentar su vida privada, su intimidad, poniendo en afrenta la autoridad del pastor. No, es una mala costumbre cuando recibimos una visita. Debemos ser prudentes cuando hay ministros que van. Y también irresponsable es el ministro que se pone a escuchar, sea de donde sea. Entonces, escuchar a los miembros de la iglesia, de otras iglesias, sus problemas. No haga eso, ministro, usted que me escucha. Usted va a hacer una ayuda, no va a hacer a empeorar las cosas. Va a ser un estorbo. Alabamos al nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo te bendiga de manera rica y poderosa. Padre y Dios, tu palabra ha sido hablada una vez más. Te bendecimos, te damos la honra, la gloria y la alabanza. Ayúdanos con este tema, mi Señor. Ayúdanos a discernir, ayúdanos a entenderlo, a comprenderlo y permítenos estar en tu santa y bendita palabra. No nos permitas todavía tomar ningún tipo de decisión porque todavía faltan muchas cosas más que tienen que decirse. Falta predicar lo que tu profeta dijo en el mensaje exactamente. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a esperar, ayúdanos a orar, ayúdanos a tener paciencia y a esperar por medio de esa revelación divina que pueda aquietar nuestras almas y aquietar nuestras vidas. En el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos con acciones de gracias para tu honra y para tu gloria, mi Señor. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga de manera rica y poderosa, mi amor hermano. Es el deseo de mi corazón. Este mensaje es predicado para todos los que creen el mensaje de la hora. No es para todo el mundo, es solamente para los que sean capaces de recibirlo. El que sea capaz, que lo reciba. Y muestra con eso un fruto de novia. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Señor.